Nos acompaña don Carlos Balcácer, con él pasaremos revista a ver cómo andan los procesos judiciales en República Dominicana, entre otros temas. Buenas tardes, doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Doctor, quisiera iniciar esta conversación revisando la decisión del Tribunal Constitucional, de la sentencia que emitió anulando la ley 1015, sobre todo en el artículo 291, con respecto a la modificación y lo que es el Código Procesal Penal en República Dominicana. Se abrió un debate en esos días de lo que iba a pasar con los procesos los procesos de los casos que están en la justicia. ¿Cómo usted evalúa esta decisión y si usted cree que eso puede tener un impacto en la prescripción de los casos que se están conociendo actualmente? En primer lugar, esa ley, la ley 10 del 10 de febrero de 2015, simbolizó lo que un grupo de abogados le llamamos la contrarreforma procesal penal. Pero en cuanto al vector que posó el constitucional en ella, no fue en cuanto al contenido per se de la misma, en cuanto a los plazos, lo que se recurre, lo que no se recurre. No. Fue en cuanto al procedimiento congresual de hacer la forma. Y naturalmente, igual que la ley que creó el Colegio de Abogados, que hubo que tomar nuevo rumbo y crear la ley 3 del 2019. Simple y llanamente aplicar el procedimiento que indica la Constitución para darle el traje de legalidad a la misma. Bien. Ahora, que en virtud a esa observación del TC, algunos quieran aprovechar la legislación y, como te digo, ampliar plazos, quitar plazos, ya es otro tema secundario que no aconsejo que se haga. Me explico mejor. Esa ley 10 modificó varios artículos del Código Procesal Penal. Fundamentalmente, el último que tú mencionaste en cuanto al plazo es el 148, la duración del proceso. El proceso antes eran 3 años y tenía que ser así, a diferencia del Código de Instrucción Criminal de 1884, que firmó Lili. Porque en ese entonces no había plazo para terminar nada. Se sabía cómo se empezaba y no había una sanción. Bueno, la prescripción estaba a 10 años, pero no el proceso en sí. La contumacia inclusive prescribía el caso. Ahora no hay contumacia, pero existe la rebeldía. Entonces el legislador determinó que no puede haber rebeldía y a la vez un juicio. Porque a ti no te pueden juzgar en rebeldía porque hay que escuchar. Entonces la rebeldía frena el proceso. Si es uno, si hay varios imputados y hay uno que está en rebeldía, pues sigue para los otros. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Se le puso un tiempo. O sea, tú no puedes lanzar a una persona al calabozo y olvidarte de ella. Ese pensamiento, esa doctrina de pensamiento en cuanto al plazo de los procesos de las personas en prisión, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de tratadistas europeos aportaron criterios y quizás reflejados por los campos de concentración nazi, o sea, que ahí colocaban a la gente sin tiempo. Dijeron, pero vamos a darle por lo menos una prioridad a un tiempo, no solamente a la persona, sino al tiempo del proceso en sí. Eso se difundió en muchas legislaciones procesalistas y aquí en nuestro país se inició con 3 años. Pero ¿qué ocurre? La justicia se percató de que 3 años no eran suficientes. Pero ¿por qué 3 años no fueron suficientes? Y hubo que entonces introducir en la ley 10 el plazo de los 4 años. ¿Por qué? Sencillo. 3 años son suficientes. Hasta 2 años. Lo que ocurre es que el déficit procesal que lleva a un presidente de Suprema Corte de Justicia a concentrarse con el tema de la mora judicial, tiene, señores, una explicación sencilla. Eso tiene sede en la dinámica del quehacer judicial, del poder judicial. Me explico mejor. Cuando Subero llegó al poder judicial, aquí solamente existían 3 tribunales colegiados. En la provincia, o sea, la provincia no existía como con la división territorial, recuerden. Entonces, estoy hablando aquí lenguaje sencillo. Entonces, en el Santo Domingo Este, que acaparaba del oeste también, entonces se creó un tribunal colegiado en la Charles de Gaulle. Bien. Luego se amplió un segundo tribunal colegiado hasta el sol de hoy.
Luego, a dividirse ya, hubo intervenir la división, ¿no? Territorial ya judicial. Entonces, para Herrera, por ejemplo, se creó el tercer colegiado. Herrera no daba abasto. Los Alcarrizos, los 27 barrios de los Alcarrizos. O sea, no había, o sea, había un cúmulo de infracciones y de procesos. Entonces se crea el cuarto colegiado en Santo Domingo Oeste. Bien. Entonces, a nivel de provincia de Santo Domingo, tenemos 4 colegiados. En el distrito tenemos 4 colegios también de jueces. Una corte distrital dividida en 3 salas. Eso no es suficiente. ¿Cómo se resuelve el problema? Tú le asignas a la corte del distrito, estoy tomando un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Asignale 2 salas más. Créate entonces 2 colegios de jueces más. Y créate 4 tribunales unipersonales. ¿Y por qué no se crea eso? Y así conjuramos el tema del tiempo. Porque eso implica más dinero. Personal, jueces, inmuebles, etcétera, etcétera. Y el Poder Ejecutivo le tiene retenido al Poder Judicial una buena suma de dinero, millonaria, en ocasión del presupuesto propio que tiene el Poder Judicial. Y como no conviene exigirle al gobierno, porque exigirle al gobierno es una cosa y hacerle una huelga es otra, Sí. como se hizo en una ocasión. Entonces ahora mismo, ¿cuál es el tema? Recortar por donde la soga tiende a ser delgada. O sea, vamos ahora a achacarle el tema a los imputados y vamos a aumentarle a ellos el plazo de los 4 años. Doctor. Y te termina en un minuto. Sí, sí, ok. ¿Qué pasó ahora? Entonces viene una segunda historia. Un momentito. Vamos a ver entonces el comportamiento procesal del imputado. Y eso es verdad. Si tú te pones a cambiar de abogado a cada instante, a pesar de que son 3 abogados máximo, si no te trasladaron de la penitenciaría porque tú viniste y maniobraste ese tema para que no te trasladaran, o varios testigos tuyos no pudieron asistir, y eso trae como consecuencia una estadística de un alto porcentaje de procesos que te superan los 4 años. Bien, eso es sencillo, simple y llanamente rechazar la tesis incidental de la extinción. Ahora, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia? Viendo que se dé el caso de un imputado que nunca faltó al proceso, de testigos que nunca han faltado, donde no hay quejas imputables a él, sino al sistema de justicia. No, entonces ahora viene otra historia, muy triste. Esos 4 años no se pueden interpretar numéricamente, ¿eh? No, porque ahí hay factores endógenos y exógenos que tienen que ver con esto, y ahí la razonabilidad, y tú puedes tener 7 años en proceso. Y no, ahora, lo que tú bien sabes bien numéricamente, lo que tú ganas, lo que tú devengas, y el día en que te toque ir al cajero con el plástico a sacar tu dinero, ahí tú no te equivocas con el número, ¿eh? Porque eso no lo olvidan ellos. Ahora, con el número del tiempo de otro, ahí a ti no se te importa nada. Y en estos momentos es que estamos en ese debate. El constitucional, entiendo que está casi a producir una sentencia. Y no lo digo con criterio de confidencialidad, no, 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 no. Es inexorable una sentencia que diga el plazo es el plazo. En Y ese, en eso es que estamos preparados. en ese caso, doctor, porque había o hay una confusión, por lo menos desde mi perspectiva, las medidas de coerción inician a partir de que la persona se inició con él la citación, que ahora le llaman invitación al Ministerio Público, o inician a partir del conocimiento de la medida de coerción. Para mí, provocar un acto de citación que conlleve una coletilla y se le advierte a mis requeridos que en caso de no temperar se va a solicitar orden de arresto en su contra. Eso no puede ser inicio de un proceso, para serte honesto. Ni tampoco necesariamente con la imposición de la medida de coerción gravosa, con la disposición de una medida de sujeción que te ate a ti al proceso. Y desde que tú caes en estado de arresto, como fue el caso, por ejemplo, no me gusta traer a panel el tema de caso que llevo. No, Jean Alain, que hay preso un 29 de junio 2021. Después de su visita al aeropuerto. Sí, Ahí, 21, okay. un 29 de junio. Ahora bien, ¿cuándo se rinde la medida de sujeción gravosa en contra de 15 días después? Es a partir de esa medida de coerción que se le ha de contabilizar el tiempo. No, sino cuando él pisó la cárcel de Ciudad Nueva. O sea, cuando tú estás en estado de arresto. Es un criterio que tengo, ¿eh?
porque es un estado ya de sujeción, obviamente. No en el proceso previo, o sea, un proceso de investigación, cuando te están investigando que tú ni siquiera lo sabes. No, esa teoría no ha calado en Ok. Suprema Corte de Justicia. No hay jurisprudencia Ya. que sufrague esa inquietud. Aunque han habido esfuerzos de cara a mejorar el sistema de justicia, 2010, sobre todo con la Constitución, hubo algo más recientemente. Bueno, y ahora estamos ante un proceso de renovación del Consejo Nacional de la Magistratura y una manera particular de escoger a la Procuradora General de la República realmente con la carrera judicial y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura en el 97 es el punto que se reconoce como una verdadera ola de reformas al sistema de justicia de República Dominicana que se siente al día de hoy, aunque con muchos objetivos pendientes. La cantidad de presos preventivos nos da una idea de todo lo pendiente. ¿Entiende usted que existen condiciones, sobre todo en el orden político, para provocar esa, si se quiere, segunda ola de reformas? ¿O entiende usted que con decisiones administrativas, de parte en este caso de la Suprema, con una que otra sentencia del Constitucional, podríamos un poco enderezar esto? Sí, se puede enderezar. Lo primero es que hay que tomar en cuenta la matrícula preventiva. Señores, la historia ha demostrado que las tres grandes causales para imponer medidas de coerción o de sujeción, que son entendibles y manejables, no en todos los casos se aplican. Me explico mejor, para la redundancia. Peligro de fuga, peligro de obstrucción de la investigación y peligro de reiteración delictiva. Bien, vamos con la última. Peligro de reiteración delictiva. Solamente eso se aplica en materia de violencia intrafamiliar. Donde el hombre amenaza a la mujer o la golpea, golpes o sevicias graves y le dan prisión preventiva. Bien, hay temor de que si se le deja en estado de libertad ambulatoria, pueda ultimar a la persona. Hay historias. Y hay mucho... Sí, hay historia. Ahí se justifica. Ahora bien, peligro de obstrucción de la investigación. Tenemos, no quiero señalar al Ministerio Público en la actual gestión de gobierno. No. Yo me voy a ir de los albores del procedimiento penal. El discurso predictivo del Ministerio Público en gran medida ha fracasado. Me explico mejor. Pero tengo los últimos casos de corrupción. O sea, el discurso de azuzar, de que se puede fugar, de que puede obstruir, hasta ahora no ha ocurrido un caso ni de entorpecimiento, ni una determinada investigación, ni mucho menos sustracción de un proceso. No. Han sido fallidos todos los discursos predictivos del Ministerio Público. En primer grado, se va a corte revoca y nadie se ha sustraído del proceso, al contrario. Cuando yo vi, mira, tú estás hablando de un proceso que lo inició un cliente mío, el caso de Odebrecht. Desde que yo vi que los imputados de Odebrecht en sede de primer colegiado del Distrito Nacional llegaban primero que los jueces, llegaban junto con el personal de limpieza a las 7:30 de la mañana. ¿Tú crees que para que a la hora ya de rendir conclusiones al fondo, con 2 o 3 que quedaban, era para concluir? Octavo, que se varíe la medida de coerción consistente en libertad por prisión preventiva. No. Por mucho que te duela ver a tu imputado, a tu procesado, a tu encartado en libertad ambulatoria, mientras tú le persigues con un proceso, por mucho que te duela, no dañes el progreso que se ha alcanzado con colocar a esa persona en libertad, acudir primero que tú como Ministerio Público, a sede de juicio, discutir contigo en la oralidad, la publicidad y la contradicción. Déjalo para que ocurra al final lo que sucedió con un caso que yo llevé, alto conocido, el de Banco Mercantil. No a quien yo defendí, sino el que encabezaba el proceso, creo que Pido Jaibar. Sí. Sí, bueno, llegó a la Suprema Corte de Justicia, el pleito fue grande, 4 años en pleito, y él fue ante el juez de la ejecución de la pena. Digo, mire, yo vengo aquí porque no puedo defraudar a la justicia. Y yo estoy condenado a una pena
con el carácter de la cosa irrefragablemente juzgada. Y eso tú inventar al constitucional, no. Es un juez de la ejecución de la pena, no te lo permite, porque te meten preso. Porque si no, nunca se va a terminar el proceso. Exacto. Eso hay que estar claro. Bien, y él le pidió, creo que fueron 15 días, en lo que él adecuaba el área, ¿no? De Najayo, una salita de espera, un porcelanato. El juez le pidió el tiempo. No, era el juez. Él al juez. Él al juez. Dame 15 días. Está bien, cógelo. Falló mandar. Sí, él adecuó su cosa, su salita de espera, su Con closet, su propio cosa, presupuesto. y volvió. Y al final, yo diría, bueno, al final terminó como un infractor redimido. Entonces, con decisiones, vamos a decir así, administrativas, puede generarse esa ola de reformas un poco para poner la justicia a tono con los tiempos, con la demanda y reducir esa cantidad de preventivos. Claro que sí, claro que sí. Aunque hay un tema que hay que decidirlo en vía legislativa. Señores, tú no puedes, porque es que el Código Procesal Penal va de la mano, está matrimoniado con un Código Penal del 1884, se llevan apenas 2 meses, de junio a agosto. Bien, el Código Penal, bueno, abuso de confianza después de los 5,000 pesos, por amor de Dios. Hay un grupo de infracciones, abuso de confianza, estafa, que si tú ves que llega una suma determinada, mándale eso a un juez de paz, por Dios. ¿No, ¿tú me entendiste? Y vacía, descongestiona tanto a los unipersonales como los colegiados. Doctor, un placer, grato tenerlo aquí en esta tarde. Gracias. Doctor, se ha tratado de modificar la Constitución de la República para que el Ministerio Público no siga siendo una decisión del Ejecutivo de turno. Que hasta esta reforma número 40, el presidente tenía la potestad de designar un procurador general por decreto. Se ha modificado esto y la nomenclatura del Consejo Nacional de la Magistratura saca al procurador, pone al presidente del Tribunal Constitucional y ahora entonces será el Consejo que va a elegir un nuevo procurador por 3 ternas que presentará el presidente de la República. ¿Considera usted que este modelo que llevará un nuevo procurador por 2 años sería mejor que el procurador independiente que se designa por decreto con el plazo de 4 años? ¿Qué opinión le merece esto? El procedimiento nuevo que usted ha señalado es más atenuado, es más permisible y tiene más tránsito. Naturalmente, la moción sale del presidente de la República. Obviamente, sale de ahí. No sale de un consenso de doctos en la materia o de un jurado de intelectuales para que el presidente entonces escoja lo que él entienda. Bien, es un tema de confiar en el presidente de la República, en la prudencia del presidente de la República, en el concepto que el presidente de la República tiene sobre determinado abogado o abogada. Bien, ahora, sustituir al Procurador General de la República, que para mí siempre fue un fiasco eso. Tú colocar un Procurador General de la República, tú tienes un cónsul de tus apetencias políticas. En eso tenemos que estar claros. Ya con el tema del presidente del TC, independientemente de que fue escogido en el propio Consejo Nacional de la Magistratura, tiene dotes muy, muy, muy particulares. Incluso yo fui muy amigo de su padre, de Napoleón Esteves, y litigué junto con él. Cuando ese jovencito no pensaba ni siquiera ser gestado. Bien. Es un joven formado, como te digo, en los propios canales de la Suprema Corte de Justicia, porque fue asistente del presidente de la primera sala civil y comercial, Manuel Ramón Papi Luciano. Bien, ahora, que se vaya ese voto de un juez a contaminar de la forma que de la eventual forma que un procurador general es un poquitito ya más distante. Creo que la modalidad de la escogencia del nuevo procurador o procuradora es un paso dialéctico preferible al anterior. Estoy de acuerdo. Okay. Luna Valiente. Doctor, un placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí. En el mismo tenor de los comentarios anteriores de Carlos y Anibelca,
el formato que hemos visto en los temas de los casos de corrupción, que han sido muy mal manejados por el sistema, su posición con relación al juicio mediático que se desarrolla durante todo un juicio o toda una parte inicial que debería ser la base de ir hacia un juicio de fondo. Lo que pasa es que esa situación es muy delicada porque el Ministerio Público, por lo menos, estrenó con un proceso, hago promesa de no repetir nombre ni título, con 12.700 y pico de páginas. Exacto. Lo cual es una tragedia. Es una tragedia. Porque, primero, eso te encuentra a ti con un tema de capital importancia. Veamos. Escuchen, señores. Hay un proceso de 12.000 y pico de páginas. ¿Ustedes saben cuántas páginas tiene la prueba? Cerca de 6 millones. 6 millones de Sí, qué, doctor? de páginas. De páginas, pero Sí, que el sí. expediente de... Como anexo. Como anexo. Como anexo. No. 6 millones, doctor. Son 12.000 y pico. No. Sí, cuando 6 millones y cuando pico. se cita un tema, se va a un anexo. Se va a un anexo. Eso te lleva a otro. Contratos. Contratos. 600 o 6 millones. No. Sí. 6 millones. Y cuidado si son 7. Sí, pero es posible. Son 6 millones y pico. No, es que están ahí. Es posible. Están ahí. Eso trajo como consecuencia. Tú te puedes imaginar, usted se puede imaginar toda la factura de 4 años Pero por Dios. de una institución. Por Dios. O sea, pueden ser mucho más. Hubo que buscar. Todos los contratos de... Perdone, doctor, pero Sí, para que los muchachos allí... la acusación de 12.000 páginas, 12.700 y pico. 12.700 páginas, Independientemente a esos anexos. sí, tiene entonces 6 millones de 6 millones, casi 7 millones de páginas. Bien, ¿qué trae eso como consecuencia? Yo quiero que nos apartemos del caso ese porque estoy titulando una defensa, ¿no? Sí. Y tengo que respetar a la audiencia, ¿verdad? Claro, y a ustedes claro. también. ¿Qué trae eso como consecuencia? Bueno, un disco duro fallido. Primer tema, constatado por el Poder Judicial, por los inspectores. El juez lo constata. Ciertamente, vamos entonces a aplazar esto de agosto para diciembre. Segundo problema, es que en el ergástulo no hay computador. ¿El ergástulo qué es, doctor? La cárcel, la prisión. La cárcel, ok. Me gusta llamar el ergástulo. Da más Entonces- miedo así. Sí, parece una, O muchos no lo entienden. parece una camorra, una camorra de tortura. Entonces, ¿qué ocurre? Interviene un juez control y dice, mira, permítamele por favor que entre una laptop. Bien, pero la laptop tiene limitaciones. Tiene un software, necesita un software para el tema de los 6 millones, de las 6 millones de páginas. Entonces, eso trae otro problema en esa audiencia prometida para diciembre. Y de ahí se desplaza el tema para marzo. Bien. Entonces vienen unos adeptos de la aceleración de los procesos, obvian ese fenómeno que nace como por la cantidad, por esa De densimetría documental, ¿verdad que sí? Entonces entiende que debe haber un juicio todos los días. No, así no. No tomen el caso así. ¿Cómo se corrige el problema? Ten capacidad de síntesis. Exacto. Ten capacidad de síntesis. Y no ponga inclusive al Poder Judicial, que fue lo que hicieron, agarrar y los 5 millones y pico de pruebas, no, toma ese USB. Porque la justicia aquí no es gratuita. ¿Y quién va a imprimir 5 millones y medio de páginas? ¿Dónde? A ti no te dejan entrar a un centro de esos comerciales, No. si tú llevas ese número. Entonces, Y yo dudo que Pero algún el centro de costo- eso tenga no es capacidad. que es imposible. No tiene la capacidad, pero no va a cerrar por un cliente todo su Jamás en la clientela. vida. Entonces, ¿qué hace El el costo abogado? económico también. Entonces el abogado tiene que diligenciarse, obviamente, en la computadora, tener acceso a eso y tener un manejo para eso y una destreza. Que eso no está en todas manos, Ujú. aquí entre nosotros. No hay ojo que Entonces, le haga. eso trae, ¿cómo? Entonces, en conclusión, ese sistema parece que se ha tomado la experiencia, ¿no? Porque uno de los últimos casos de presunta corrupción alcanzó solamente 3.000 y pico de páginas. Mientras el proceso de las 12.000 y pico de páginas alcanzaba de que 6.000 millones de pesos, presuntamente, ¿no? De 3.000 y pico de páginas alcanzó 19.000 millones de pesos. Es decir, que vemos una desproporción, lo cual es bueno, entre el monto presuntamente estafado o timado, ¿verdad? El número de páginas
Y lo que se habló de ese proceso de las 12,000 y pico de páginas. Parece que se está tomando conciencia de que hay que tener capacidad de síntesis. Y yo finalmente le puedo decir a ustedes, señores, hasta los recursos de casación, un memorial de casación. A mí me encantaba colocar 30 y 40 páginas y 50. Ya no. Vamos a ser sintéticos. Tú entiendes que se violó el artículo tal y tal y tal y tal. Ponle una jurisprudencia, ponle dos, una doctrina, ponle el criterio y encajónalo ahí. Porque si tiene la razón, te la van a ver. Doctor, sabe que hay muchos países donde la doctrina y la cátedra está especializada a un tipo de abogado que generalmente no ejerce. No ocurre así en República Dominicana, donde la cátedra y la doctrina es propia de aquellos que, como usted, curten la toga diariamente en los tribunales. Un hombre con tanta experiencia en el ejercicio del derecho como usted, si a usted se le presentase mañana encabezar una nueva ola de reforma en el Poder Judicial, ¿cuáles usted entiende que serían las acciones pertinentes que está requiriendo nuestro Poder Judicial para continuar avanzando? Mira, hay que empezar con los abogados. El Colegio de Abogados, si bien es cierto que tiene una legislación que lo crea, ¿no? No tiene un procedimiento disciplinario de sanción en cuanto a la práctica antiética de los abogados. Naturalmente que la Ley 3 estableció el recurso de ahora de revisión a la decisión del Colegio de Abogados del Tribunal Disciplinario de Honor hacia la Suprema Corte de Justicia y hacia el Pleno. La pasada presidencia del Colegio de Abogados, con todo y el fiasco que ha resultado eso, en sus últimos 20 años, yo hice un manual de procedimiento disciplinario y se lo presenté. Ellos se dieron cuenta que no convenía el procedimiento disciplinario para los abogados. Abogados embargando sin título, sin sentencia, engañando a clientes, etcétera, etcétera. Algo sin fin. Bajando personas de los vehículos. Sí, no, hay que, inclusive hasta en sede tribunalicia, empezando por ahí. En segundo orden, yo creo que tenemos un gran desafío con el Código Penal. El Código Penal es un elemento cardinal. Tiene que ser sancionado por el Congreso. Al margen de un Código Procesal Penal que yo anoté, me llevó casi 8 años, Tubero fue prologuista, hubo que imprimirlo en la República Popular China, porque papel Biblia aquí se atasca en la rotativa de aquí. Son casi 2,000 y pico de páginas. Y tengo cerca de 7,000 jurisprudencias, de jurisprudencia y doctrina. Igual del derecho del Código Penal. Pero el Código Penal está estancado. Estancado por el tema del aborto, que si tú te vas a un estudio profundo de la historia jurisprudencial de los crímenes y delitos, tú no vas a encontrar 2 sentencias de aborto. ¿Por qué? Porque es un país de abortistas. Por duro que suene. Entonces, hay que entrar, primero hay que enfocarse con el Código Penal. Los nuevos 20 presupuestos criminosos que trae, el cambio de paradigma que implica los tipos de sanciones. Te doy rápido un ejemplo, el secuestro. A partir del secuestro de Donald J. Crowley, en marzo del 70, la pena eran de 10 años, pues la aumentaron a 30 años. 30 años al que llama por teléfono, 30 años al que presta el vehículo, al que facilita la habitación del secuestrado. No importa, 30 años. Bien. Ahora, con el secuestro en el nuevo Código Penal, si tú en los primeros 5 días te retractas del secuestro o te arrepientes, obviamente sin haber percibido dinero o sin que te liberaran a nadie o que no hayas agredido a la víctima, entonces te sale una pena de 2 a 5 años. O sea, está bueno. O sea, es una política disuasiva de política criminal. Bien. O sea, hace falta que nos concentremos con el Código Penal en sí. Y porque el tema, te digo, del aborto, que se ha perdido tanto tiempo por eso, eso fue una lucha estéril. Eso no iba a llegar a ninguna parte. Ahora, en cuanto al sistema de justicia y las modificaciones al Código Procesal Penal, los plazos hay que ampliarlos. No, si hay que ampliar el plazo de la duración de un proceso, pues vamos a ampliarlo. Pero respetando el bendito año. Si son 5 años, pues vamos a llevarlo a 5 años. Si la prisión preventiva, yo digo la prisión preventiva,
a través como medida de coerción, yo creo que debe de ser por mandato expreso de la ley en materia de homicidios y en materia de narcóticos. Ese es mi criterio. Y que una corte varíe o modifique la decisión. Y los demás presupuestos delictivos, digo, puede ser el incesto también. Hay varios crímenes, varios tipos penales que necesariamente hay que tener mucha cautela en cuanto a tu variar medida de coerción o de sujeción. Doctor. Y, finalmente, en cuanto al tema de los plazos, vamos a hacer conciencia de los plazos. ¿Cómo es posible que para tú enfrentar una acusación no de 12,000 y pico de páginas, que es una locura, pero por lo menos de 1,000 páginas, a ti te entregue el legislador un plazo de 5 días para que tú respondas a esa acusación? No, lo que pasa es que en ese humanamente no es posible. Lo que pasa es que no teníamos colegio de abogados. Como tampoco lo tenemos. Hoy día no sé si todavía sigue una patrulla, hay una camioneta blanca estacionada. Un desastre. Sí. Doctor, yo no quisiera que se nos fuera y nos diera su valoración de la gestión de Miriam Germán al frente del Ministerio Público. Yo le escuché a ella anoche leyendo una declaración de prensa, y te digo una cosa, mira, hay un saldo que no es negativo. No es negativo. No. Pero, ¿cuál es ese, el que no es negativo? Bueno, el que no es negativo, sí, bueno, por lo menos ella tuvo la valentía, ¿no? El decoro de exhortar a lo que era una tradición del Ministerio Público, insultar a jueces cuando verán una medida de coerción. Vamos a poner empeño en esto. No, y el tema de las inspectorías, para mí, ha duplicado la vigilancia en cuanto a algunos fiscales. Lo que pasa es que un grupo de fiscales le torció el pulso a ella. Un grupo de fiscales le torció el pulso a ella en cuanto a los fines y pretensiones de inspectoría del mismo Ministerio Público. Pero es un tema ya muy particular que yo tengo datos sobre eso y te lo puedo mostrar a ti. Por lo menos 5 casos donde ella tenía razón en cuanto a las formas de manejarse con inspectoría. Ahora bien, por ejemplo, tenemos el último caso. El Ministerio Público hereda un dogma en cuanto a presentarse a la opinión pública como el guardián, el predictor, el preventivo. Fíjense el tema de Punta Caucedo. En primer lugar, exponer, yo no estoy personalizando con Miriam, ni con Reynoso Gómez, ni con Camacho, no, Ministerio Público. Le pasa, obviamente, una nota al presidente de la República. Eso vino de Guatemala. Bien. Fue el Ministerio Público que le pasó esa información. Es obvio. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Guatemala reacciona porque tiene certificada la limpieza de esa embarcación que zarpó para RD. Bien. Entonces ahora se cambia el discurso. No, entró una parte por Pedernales, otra por la Romana, pero está bien. Vamos a atenuar la ligereza con que el Ministerio Público le pasa la información al presidente y lo expone hasta un conflicto, sí. Con otro, con sus dos homólogos. Perfecto. Pero ¿qué está ocurriendo? Ya salvada la situación del Ministerio Público en cuanto al tema de Punta Caucedo, entonces ahora vuelven vienen y reeditan el mismo tema. No, que había una labor de inteligencia seguida y que... No, por favor. Eso vino como consecuencia de una categoría dialéctica que se llama la casualidad. Vino un individuo, un imbécil, que no sabía los millones de dólares que estaba manejando un furgón. Lo pusieron Cabriera, o sea, un individuo que no dominaba la densidad que había ahí. Viene, hace un ruido, viene un individuo sano, de lo que se alertan de cualquier cosa, ve, observa, llama la atención, y eso trae como consecuencia una reacción a ti. Simplemente eso fue lo que ocurrió. No había nada de seguimiento de inteligencia. Lo que pasa es que ese discursito, barato, por cierto, que habla seguimiento de inteligencia, eso se hereda de 100 procuradurías anteriores. Eso pasa aquí, eso es tercermundista nada más. Tú en Europa, vea, yo llegué a ver noticias. Yo llegué a estudiar en España, en Italia y en Alemania. Y ocurrían acontecimientos, obviamente. Yo nunca vi al Ministerio Público decir, fue labor de inteligencia que trajo como consecuencia. No. Esa gente te dicen a ti, estamos indagando. Simple y llanamente. Esa pompa, ellos mismos se
se arropan. No, que seguimiento de inteligencia, que ya venía. Entonces, si venía el seguimiento de inteligencia, ¿para qué tú pusiste un presidente que dijera que vino de Guatemala? Doctor Balcácer. Pero perdón, yo le doy un saldo a ella de positivo. Positivo, muy bien, muy bien. Doctor, se dio en Brasil con Lula, se dio con Donald Trump en Estados Unidos. La judicialización de la política, el llamado lawfare, ¿ha sido implementado en la República Dominicana por algún partido para retener el poder? Sí, claro, el PRM lo ha hecho. Sí, lo ha hecho. Vamos a estar claros. Aquí la persecución ha sido selectiva. Rayo láser con el PLD. Muchas gracias. No, pues eso está claro. El tema de la lotería, que eso fue un hecho, una infracción, estamos claros. A margen del ciego, entonces fue una infracción que no se esperaba. Ahí no se rindió inteligencia y nada por el estilo. Y la selectividad en cuanto a los casos de corrupción están ahí. Y te digo, hasta ahora, tú me puedes decir a mí entonces que el Ministerio Público, salvo el tema de deporte, no sé quién fue de judo, qué sé yo, Sí, salvo sí. ese caso. Entonces, tú me dices a mí que aquí no ha pasado un caso de corrupción jamás en la vida digno de ser transitado por la investigación y por vía de consecuencia de apoderar a la justicia en 4 años y 6 meses. No me lo diga. Bueno, doctor, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Vamos a tratar de ver si usted puede visitarlo con más frecuencia porque se quedaron muchos temas, doctor. Pero Porque muchos. Don Bueno, Carlos pero Balcácer. yo soy un súbdito de de los usted. 6 millones de hojas se quedan muchos anexos. Sí. Doctor Carlos Balcácer, penalista, jurista de los tribunales de República Dominicana, ha estado con nosotros. Ahora con la super